y sobre todo para hablar de un tema tan importante como es el varicocele. Sí, justamente habíamos un adelanto en la parte anterior, pero queremos a esas personas que se están conectando en este momento explicarles qué es el varicocele. Fíjate, en el testículo, los testículos están en el escroto por una razón muy especial. Si uno toma un termómetro y lo coloca dentro del abdomen y uno en el escroto, siempre en el escroto hay 1 o 2 grados menos de temperatura. Es decir, que los testículos tienen que estar a una temperatura más baja que la temperatura corporal. En las mujeres no hay problema porque los ovarios pueden estar dentro del abdomen porque no van a tener problema. Pero si los testículos tienen una temperatura igual que el organismo, ellos comienzan a tener problemas de fertilidad porque los espermatozoides empiezan a ser más lentos, de menos cantidad y maduran mucho menos. Entonces, cuando una persona tiene varicocele, el varicocele no es más que una dilatación de las venas que van a drenar la sangre del testículo. Es como cuando las mujeres tienen varices. Entonces son unas varices de las venas del testículo. Entonces, ¿qué ocurre? Al haber más sangre dentro del escroto y dentro del testículo, se pierde esa diferencia de temperatura de la que habíamos hablado y comienza entonces a tener esos problemas de fertilidad y pudiera tener problemas para tener hormonas, es decir, la persona puede tener una disminución de los niveles hormonales y pueden aparecer, que se ve mucho en ellos, que el testículo comienza a descender de tamaño. Entonces, cuando estas tres características aparecen, entonces tenemos unos problemas serios, tanto hormonales como de fertilidad. ¿Existe deficiencia en el bombeo de sangre a través de la zona de los testículos al tener el varicocele? ¿Esto se puede presentar? No, realmente lo que sucede es que las venas se dilatan. Solamente. Las venas se ponen más grandes de lo normal y al ser más grandes hay más cantidad de sangre a nivel del testículo y por eso está más caliente. Esas válvulas que van a hacer que la sangre drene se van dañando. Generalmente el varicocele es izquierdo. Y cuando hablamos de porcentaje, nosotros tenemos que ver que el 15-16% de los hombres van a padecer en algún momento varicocele. Es muy raro que un niño antes de los 10 años vaya a tener varicocele, es decir, que a esa edad no puede haber un varicocele. Y después de los 15 años se dice que el 15-16% de los hombres. Ojo, no todos los hombres que tienen varicocele son infértiles. Eso es muy importante aclarar. Claro, eso es claro. Si usted tiene varicocele, porque muchos que nos están viendo saben y que tienen varicocele y han tenido hijos, pero de 10 hombres que tienen problemas de fertilidad, 4 o 5 tienen varicocele. Y el varicocele ha sido la causa de que ellos no puedan tener hijos. Nos habla sobre el descenso del tamaño del testículo. ¿Cuáles son las primeras manifestaciones que va a notar un hombre de que algo está cambiando en su estructura? Porque nos dice que puede ser a partir de los 15 años. Es una edad en donde todavía el hombre está en crecimiento y está en un desarrollo dependiendo de cómo esté su organismo, ¿no? Claro, fíjate que podemos catalogar el varicocele en 3 grados. Hay un primer grado que es el más leve, que es aquella persona que por una ecografía, que es el examen ideal para hacer el diagnóstico, y la persona hace algún tipo de esfuerzo, aparece en esa vena dilatada. Hay un segundo grado que es el moderado, que ya la persona, estando en reposo, se le hace una ecografía y esas venas están dilatadas. Y el grado mayor es aquel que la persona, estando en reposo y sin hacer ninguna actividad, una persona ve que tiene las dilataciones, se ven esas venas engrosadas y las personas sienten, y los niños sienten, y los adolescentes sienten, que tienen como unos gusanitos en el cordón. Entonces ellos le refieren a los padres, mire, siento como unos gusanos que están ahí, unas lombricitas ahí a nivel del escroto. ¿Porque tiene movimiento? No, porque la sienten, ellas la tocan. Es la parte del palparlo, ¿no? Claro, ellos tocan el cordón y sienten como un cordón. Entonces a ellos lo refieren a los adolescentes, no, tengo como unos gusanitos, como unas tiras ahí. Y eso es simplemente que las venas se dilataron. Claro, justamente Sena Denis nos decía eso, que cómo saber que se tiene varicoceles y además cuáles son los síntomas que se pueden estar presentando. Claro, fíjate, normalmente la persona pudiera no tener síntomas, pero en otros casos hay como una molestia, una pesadez, a veces como un puyazo, ellos a veces refieren como un puyazo que tienen en el testículo y generalmente en el 90% de los casos el varicocele es izquierdo, un 9% es bilateral y un 1% es derecho, es decir, es muy raro. Ahora tú ¿Y qué preguntarás, diferencia hay entre un testículo derecho y un testículo izquierdo? claro, esa es la pregunta obvia. ¿Por qué va a ser más frecuente el lado izquierdo? Porque las del lado izquierdo drenan directamente en la vena renal, tiene mucho más presión y ella va a terminar de manera perpendicular. Eso hace que tenga más presión las venas espermáticas del lado izquierdo y por eso se van dañando y se van dañando las válvulas y va a aparecer el varicocele. Las del lado derecho drenan en la cava, más diagonal y por eso no tienen tanta presión. Entonces el varicocele
generalmente es izquierdo. Entonces el comportamiento testicular es diferente, depende del lado donde esté, ¿no? El comportamiento, la función es igual. Sí, pero Pero el daño se ve por eso, por anatomía. Es la única característica que es porque al terminar en la vena renal tiene más presión y se daña más rápido y lo ve con frecuencia. Entonces la persona va sintiendo que ese testículo izquierdo es mucho más pequeño que el derecho. ¿existen causas anatómicas, hereditarias o algo que nos pueda decir por qué se produce el varicocele? Fíjate, no hay una causa hereditaria, pero ojo, si usted tiene un varicocele que se ve, los hijos tienen 4 o 5 veces más posibilidades de tener varicocele. Y no es hereditario, ojo. Pero hay una predisposición. Es una predisposición, si es visible, que yo le decía que la persona está parada y se ven esas venas dilatadas en el escroto. Entonces esa persona es mucho más frecuente que sus hijos puedan tener varicocele. Incluso ahora, la diferencia de tamaño que nos dice, ¿no? Un testículo más grande que el otro. Es que la persona se baña y los muchachos se bañan y los adolescentes y sienten que el testículo izquierdo es un poquito más pequeño. Ojo, para que podamos aprender, el testículo izquierdo siempre está más bajo que el derecho, ¿no? Por anatomía. ¿Y por qué? Porque el testículo izquierdo es el primero que llega al escroto que el derecho. Entonces, llega primero, está un poquito más bajo que el derecho. Pero cuando ellos se tocan, ellos van a notar que ese testículo es como más pequeñito que el otro. Y eso tiene que llamar la atención. Tiene que llamar la atención y tiene que ver que tiene o puede tener un varicocele y le puede estar dañando. Entonces, si te daña el testículo, te va a dañar para que produzcas espermatozoides y te va a dañar para que produzcas hormonas. Entonces la persona tiene dos problemas. Tiene primero un problema hormonal y tiene un problema de fertilidad. Al tener la deficiencia hormonal, ¿qué consecuencias conlleva? Claro, eso es lo que es el hipogonadismo y la persona empieza a tener cansancio, agotamiento, no rinde exactamente igual y puede tener problemas de disfunción eréctil porque no tiene deseo. La libido se desaparece y la persona no tiene deseo sexual. Claro, vemos esto. ¿Y cuáles son los estudios que se realicen? Vemos el primer paso, que es darse cuenta a través de, por ejemplo, el baño, que hay una diferencia estructural, que están estas venas brotadas, que está en la diferencia de los testículos. Pero una vez que va al especialista, ¿cuáles son los estudios y cuáles son los pasos a seguir? Claro, fíjate, la persona cuando va y si tiene esa sensación, lo primero que tiene que hacer y lo más importante es que se haga una ecografía. Con la ecografía usted tiene el diagnóstico preciso, si tiene un varicocele, va a saber si tiene un varicocele grado 1, grado 2, pero si ya lo vemos, nosotros ya sabemos que es un 3 y podemos saber el tamaño testicular. Ahora, esta persona... ¿El eco se hace en qué zona, doctor? ¿Ah? ¿El eco se hace en qué A zona? nivel del escroto. A nivel del escroto, uno ve el testículo, ve las venas, le dice a la persona que puje, esas venas se van a dilatar porque al pujar ellas van a dilatar y eso hace que tenga el varicocele y nosotros le hacemos. Entonces, si nosotros vemos que tiene eso, le hacemos pruebas hormonales y le hacemos un examen que se llama espermatograma. Este espermatograma es sencillamente para ver cómo están los espermatozoides. La persona que tiene varicocele tiene 3 elementos que se le dañan. 1, produce menos espermatozoides. 2, esos espermatozoides se mueven menos. Y además esos espermatozoides no maduran. Entonces una persona puede tener 30, 40, 50, 100 millones de espermatozoides y el 80, 90, casi el 100% no se mueve y tiene un 95% de anormales. Entonces puede tener 100 millones de espermatozoides, pero ninguno sirve. Por eso se da la infertilidad entonces. Por eso se le da la infertilidad. Vamos a hacer una pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. Vicente Diegues Salinas nos seguirá acompañando para hablar sobre varicocele. Así que si tiene preguntas o comentarios, las redes sociales están a su disposición. @salud_gb y @DanielaJSalas y Vicente.Diegues, la cuenta de nuestro especialista. Ya regresamos. Vicente Diegues Salinas nos sigue acompañando, médico, urólogo. Estamos hablando sobre varicocele y seguimos teniendo participación de la audiencia. En el corte revisábamos alguna de ellas, pero vamos a presentársela en general a las personas para que si tienen esta duda también la puedan aclarar. Tenemos a NIP01, nos dice: soy operado de varicocele hace 10 años y hoy en día mi testículo izquierdo es considerablemente más grande que el derecho. Claro, fíjate que él... yo habíamos dicho que el varicocele va a hacer que el testículo sea más pequeño. Si él tiene el testículo más grande, una de las complicaciones de la cirugía del varicocele es el hidrocele, que el testículo, el escroto, se llena de líquido y entonces no es que tiene el testículo más grande, sino que tiene el escroto lleno de líquido con un testículo normal y por eso él lo ve más grande. Él debe operarse y a muchas personas operadas de varicocele les va a pasar, van a tener ese problema de hidrocele y tienen que operarse para solucionar el hidrocele. ¿Todo varicocele se opera? Depende, porque no quiero decir que todos se van a operar, pero si usted tiene problemas de fertilidad, usted se hace un espermatograma
y usted ve que el número de espermatozoides está muy bajo, o tiene espermatozoides muy inmaduros, o que no se mueven, o tiene dolor testicular, tiene pesadez, o tiene problemas hormonales, o usted está viendo que ese testículo está reduciendo de tamaño, en esas condiciones usted debe operarse. Ahora, en un adolescente, yo te pudiera decir que si tiene un varicocele que es visible, que es el grado 3, que es el mayor, yo le recomendaría que se operara. ¿Por qué? Porque ese adolescente en el tiempo, ese daño por ese varicocele, en el tiempo le va a causar un problema de fertilidad casi con seguridad cuando es un grado 3. Entonces, pregúntele usted que está en casa a sus hijos cómo él se toca, si él toca algo extraño, le hace una ecografía y lo ve, porque si no, le va a quedar con problemas de Claro, y fertilidad. también hay que generar la cultura educativa también en los niños al momento de crecer y conocer su cuerpo y además estar pendiente, porque a veces se piensa que el hombre pues no tiene que asistir, por ejemplo, como una mujer al ginecólogo una vez que se desarrolla, pero debe acudir al urólogo, tiene que estar pendiente de su salud reproductiva y además de su estructura física, ¿no? Claro, es que, por ejemplo, después, como siempre lo hemos dicho, después de los 40 años los hombres tienen que chequearse la próstata y tienen que ir porque es la primera causa, el primer cáncer más frecuente en los hombres. Y en los adolescentes, si tienen algo anormal en los testículos, o por ejemplo, si un adolescente está en casa y él está viendo que su testículo está aumentando de tamaño, o cuando se baña lo toca duro, o cuando lo toca le toca como una pelotica ahí que está como más engrosada. Usted avise, porque puede tener un cáncer de testículo y tiene que hacerse además que el cáncer de testículo es tan noble que si tú lo diagnosticas a tiempo, al hacer la cirugía te curas inmediatamente. Es importante saberlo. Aquellos varicoceles que no son operables, ¿cuál es el tratamiento o abordaje que se hace? Es que no tiene tratamiento. Tú puedes tratar de mejorar la calidad de los espermatozoides. Por ejemplo, puedes dar tratamiento para que tengas más espermatozoides, puedes dar tratamiento para que se muevan más, puedes dar tratamiento para que maduren. Pero no los vamos a decir aquí, porque no es la idea dar las recetas aquí. Pero si usted tiene alguno de estos tres problemas, usted puede recibir tratamiento para mejorar cada una de estas condiciones. Y si no quiere operarse varicocele. Pero si usted sigue con el varicocele, ese varicocele va a seguir dando sobre el testículo, lo va a terminar dañando, se empieza a afectar también el otro y entonces usted queda sin espermatozoides o con espermatozoides que puede tener, como lo habíamos dicho, un montón de espermatozoides, pero ninguno funciona. Tenemos a Daniel Trun 7, dice, ¿cuáles son los factores predisponentes para desarrollar un varicocele? Mira, para tener un varicocele, el varicocele puede ser primario o secundario, ¿no? Cuando tú tienes que se ve, por ejemplo, la gente que tiene tumor testicular puede tener varicocele. Recuerden que le habíamos comentado que las venas del testículo izquierdo van a drenar en la vena renal. Si tiene un tumor renal, puede tener mayor presión en la vena renal y tener varicocele, y ser una causa. Tumores retroperitoneales, la fibrosis retroperitoneal puede causar varicocele. Y dígame, por ejemplo, si una persona tiene un varicocele derecho, que ya habíamos dicho que solo el 1% lo tiene y no tiene nada del izquierdo, tiene que revisar el retroperitoneo y tiene que ver si hay alguna otra condición que le está causando el varicocele. Pero todas las personas deben ser chequeadas y si usted no quiere, usted puede recibir tratamiento, pero no hay tratamiento para que esas venas vuelvan a ser pequeñas. Cuando las mujeres tienen varices, no hay un tratamiento para que esas varices sean más pequeñas, se las tienes que quitar, lamentablemente. Bueno, hay tratamientos en este momento dependiendo del tipo de insuficiencia venosa que se presente, de Claro. los láser, otras técnicas que no hace falta, por ejemplo, como en el pasado, arrancar completamente estos trayectos que se ven afectados. En eso también ha avanzado la medicina. Claro. Tenemos a Emeris que nos dice lo siguiente, bueno, que el internet va y viene, y también tenemos a José que nos dice felicitaciones al doctor por su programa, y tenemos otra pregunta por acá que la hace Denis y dice, ¿a qué tiempo es recomendable ir al especialista? Claro, al urólogo tienes que ir. Si eres mayor de 40 años, ya tienes que ir. Si tienes familiares que tienen cáncer de próstata, tienes que ir al urólogo a los 35 años porque tienes 4 o 5 veces más posibilidad de tener un cáncer de próstata. Si eres adolescente y tienes alguna normalidad en los testículos o tienes alguna normalidad en que te toques, tienes que ir. Si tienes un problema de erección, que tienes un problema de que te sientes agotado, que no rindes igual, puedes tener un problema hormonal, tienes que ir al urólogo. Doctor, una pregunta, ¿un hombre puede tener su desarrollo de vida normal con un solo testículo?
Totalmente. La persona, por ejemplo, los cánceres testiculares, tú extraes completamente el testículo y la persona puede tener su fertilidad y la producción hormonal completamente normal, O sea, con un que solo con un testículo. solo testículo puede hacer la producción de hormonas necesarias Sí. para su organismo y no tener esa sensación que nos dice con el varicocele, ese cansancio, esa falta de energía y ese bajo rendimiento. Claro, no, acuérdate que el problema es la deficiencia hormonal. Cuando tú tienes un varicocele y lo operas, que la cirugía es tan sencilla que agarrar esas venas que están dilatadas, cortarlas, ligarlas y eso ya está curado. Tiempo de recuperación del paciente aproximadamente. Una semana o semana y media la persona puede ir a sus actividades completamente normal. Eso es una cirugía mínimamente invasiva, Y considerada así. Sí, totalmente y ambulatoria. Cuando nos habla de ambulatoria, ¿es que se hace dentro o fuera del quirófano? No, cuando digo ambulatoria es que se opera en quirófano y a las 3, 4 horas cuando Se se le da de recupera, alta. se da de alta y se va para su casa y después viene a quitarse los puntos a la semana y perfectamente bien. Nos dice Meris que si la varicocele puede afectar o dar algún tipo o otra causa en esta afección. ¿Como otra causa? Nos está hablando de la infertilidad. Claro, puede dar infertilidad o puede dar problemas hormonales. Si hay una afectación del testículo, que ese calor va a dañar la estructura interna del testículo, entonces va a producir menos testosterona y puede tener un hipogonadismo. Pero normalmente lo que te da es el problema de fertilidad y el problema hormonal. José nos dice por acá, ya no tengo varicocele, me operaron hace 4 años y también otro usuario nos pregunta, y lo aclaraba hace unos minutos, pero vamos a recordarlo, si se vuelve a aparecer la varicocele en esta persona. Mira, estamos hablando de que esas venas dilatadas las cortamos, las ligamos, ellas no se van a volver a pegar. Si tú tienes varicocele y te operaron, no tiene por qué volver a ocurrirte un varicocele, porque ya esas venas las cortaste. Probablemente lo que ocurrió fue que no las cortaron todas. Y entonces quedaron algunas que se fueron dilatando y volvió a aparecer, pero no porque te curaron bien el varicocele, sino sencillamente porque te quedaron unas venas por fuera y se dilataron y apareció el problema. Gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo lo pueden contactar? Sí, me pueden contactar por Instagram, por vicente.diegues y por el teléfono 0416 611 6333. Repetimos el número. 0416 611 6333. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Un placer estar contigo. Vicente Diegues Salinas nos estuvo acompañando, médico urólogo. Lo pueden conseguir como vicente.diegues y a nosotros como @salud_gb y @DanielaJSala. Será hasta una próxima oportunidad.